¿Qué sucede cuando 25.000 cubanos y hasta 30.000 norcoreanos pisan el campo de batalla ucraniano? El mundo tiembla y los líderes occidentales entran en pánico. Imagina por un momento la magnitud de este despliegue. Estamos hablando de un número suficiente de soldados para llenar casi 4 estadios olímpicos. Es una fuerza que podría superar a las fuerzas armadas enteras de varios países europeos pequeños. La llegada masiva de tropas cubanas y norcoreanas a Rusia no es un rumor ni una simple alianza simbólica. Son decenas de miles de soldados firmando contratos oficiales con el Ministerio de Defensa ruso y sometiéndose a entrenamiento militar intensivo. Los cimientos de la geopolítica mundial se estremecen. Es una jugada que recuerda los días más tensos de la Guerra Fría, cuando el mundo se dividía en bloques, y los aliados de Moscú y Washington intervenían en conflictos lejanos, cambiando el curso de la historia. En la región de Kursk, hasta 30.000 soldados de Corea del Norte se concentran, listos para integrarse en el frente ruso. Para ponerlo en perspectiva, este contingente equivale a la mitad de todo el ejército profesional de un país mediano como Hungría. No es solo una cuestión de números, es la jugada estratégica inesperada que Occidente jamás previó. La reacción en la OTAN y la Unión Europea es de alarma y desconcierto. Los servicios de inteligencia occidentales han emitido informes de alerta máxima, y las cancillerías europeas debaten contramedidas urgentes. El contraste no podría ser más impactante. Occidente apuesta únicamente por armas y fondos, mientras Moscú incorpora el factor humano. Guerreros endurecidos, leales y fanáticamente comprometidos. Washington, París, Berlín y Londres observan con creciente temor, conscientes de no tener una respuesta simétrica a este movimiento. Al analizar la historia reciente, como la intervención de Estados Unidos en Vietnam o la invasión soviética de Afganistán, vemos que el compromiso humano, la moral y la disposición a soportar pérdidas han jugado un papel tan decisivo como la tecnología. Hoy te prometo 2 cosas. Primero, revelaré detalles nunca antes vistos sobre cómo se integran estos aliados extranjeros en la maquinaria militar rusa y qué tareas cruciales se les ha encomendado. Segundo, analizaremos cómo la llegada de estos contingentes confirma que las condiciones para Ucrania se agravan y por qué el frente ucraniano se tambalea. Además, exploraremos las lecciones históricas de alianzas extranjeras y cómo impactaron conflictos previos, como los voluntarios internacionales en la Guerra Civil Española o las fuerzas expedicionarias en Corea y Vietnam. Ignorar este fenómeno es perder la clave para entender el futuro de Europa del Este, el destino de Ucrania y el equilibrio de poder global. Aquí no solo se decide una batalla, sino la estabilidad regional, el prestigio estratégico de Occidente y la aparición de un nuevo paradigma en la guerra moderna. Es como en el ajedrez. Cuando un jugador sacrifica inesperadamente a su reina, el tablero entero cambia de sentido. Pero, ¿cómo lograron Rusia, Cuba y Corea del Norte tejer esta peligrosa alianza militar? ¿Y qué significa realmente para el destino de la guerra y de Europa? Para comprenderlo, debemos retroceder en el tiempo y analizar cómo las alianzas militares han modificado el curso de la historia. Recordemos cómo la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial inclinó la balanza a favor de los aliados, o cómo la ayuda china a Corea del Norte en la guerra de los años 50 cambió el resultado esperado por Occidente. El frente ucraniano se está desmoronando a una velocidad que pocos imaginaban. Rusia ha tomado el control de 3 ciudades clave: Pokrovsk, Kupiansk y Volchansk. Estos antiguos bastiones defensivos ahora son solo recuerdos, y tras su caída, una brecha inmensa se extiende en las defensas ucranianas. Para muchos analistas, la rapidez con que estas ciudades han caído recuerda el colapso de las líneas francesas ante la ofensiva alemana en 1940, cuando la Blitzkrieg dejó atónito al mundo. El avance ruso ha transformado el campo de batalla. Ya no se lucha por cada calle de ciudades fortificadas, sino por dominar vastos espacios abiertos y cortar rutas logísticas esenciales para Ucrania. El terreno,
casi desprotegido, permite que las columnas mecanizadas rusas avancen sin encontrar obstáculos significativos, ni naturales ni humanos. Es una imagen que recuerda la Operación Bagration en la Segunda Guerra Mundial, cuando el Ejército Rojo explotó brechas en las líneas alemanas y avanzó cientos de kilómetros en apenas semanas. El mapa revela la gravedad de la situación. Las fuerzas de Moscú están peligrosamente cerca de 3 puntos críticos: la región de Zaporizhia, la ciudad de Kharkiv y la zona de Sumy. La distancia que las separa de estos núcleos estratégicos es mínima. Bastaría un nuevo impulso para que la ofensiva alcance sus puertas, y si caen, el control ruso en el este de Ucrania podría volverse irreversible. Así como la caída de Stalingrado marcó el comienzo del retroceso nazi, la pérdida de estas ciudades podría sellar el destino de Ucrania. Sin embargo, la amenaza va mucho más allá del colapso de las líneas ucranianas. Lo realmente decisivo es quién está listo para ocupar ese vacío. Justo cuando Kiev atraviesa su momento de mayor debilidad, miles de refuerzos extranjeros pisan suelo ruso. Es la llegada masiva de 25.000 soldados cubanos y hasta 30.000 militares norcoreanos, integrándose al ejército ruso con la misión de sostener el frente, asegurar los territorios conquistados y preparar nuevas ofensivas. Nunca antes en este conflicto se había visto un despliegue tan grande y coordinado de aliados extranjeros. Esta maniobra cambia radicalmente el equilibrio de fuerzas. Mientras Occidente apenas logra enviar armas y fondos, Moscú responde con un factor inesperado: el compromiso de decenas de miles de efectivos aliados dispuestos a todo. En otras guerras, como la de Siria, la llegada de fuerzas extranjeras, iraníes o del Hezbollah libanés, permitió cambiar el curso de los acontecimientos cuando las tropas locales estaban agotadas. Comprender la magnitud de este refuerzo es crucial. Subestimar el impacto de estos nuevos soldados sería un error grave, con consecuencias inmediatas para la región, para Ucrania y para Europa entera. El desenlace del conflicto podría estar a punto de redefinirse ante nuestros ojos. Un ejemplo histórico: la intervención etíope y cubana en Angola durante los años 70 fue determinante para el resultado del conflicto, mostrando que la llegada de fuerzas extranjeras puede ser el factor decisivo. La gran pregunta es: ¿de dónde surgen estos efectivos extranjeros? ¿Y por qué su llegada ha causado tanto revuelo, tanto en Occidente como en Ucrania? Para entender el origen y las motivaciones de estos refuerzos, es necesario analizar los acuerdos ocultos y las alianzas forjadas en las sombras. Solo así podremos dimensionar el verdadero alcance de este giro inesperado en la guerra. Recordemos que, en la historia de la guerra, las alianzas de conveniencia han producido resultados sorprendentes e incluso contradictorios. Por ejemplo, la alianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de sus profundas diferencias ideológicas, fue clave para derrotar a la Alemania nazi. ¿Por qué Cuba y Corea del Norte? No solo aliados, sino soldados templados por convicción y experiencia. La llegada masiva de militares cubanos y norcoreanos a filas rusas no es casualidad. Es el resultado de una alianza construida durante décadas, con raíces en la Guerra Fría y reforzada por cooperación militar, intercambio ideológico y la experiencia de enfrentar juntos la presión de Occidente. Durante los años 80, Cuba envió decenas de miles de soldados a Angola, Mozambique y Etiopía, desempeñando un papel fundamental en los conflictos africanos. Corea del Norte, por su parte, ha brindado entrenamiento militar a países como Siria, Irán y Vietnam, mostrando su pericia y resiliencia en escenarios hostiles. Desde la era soviética, Cuba ha formado a sus fuerzas armadas en academias rusas y en conflictos reales como Angola y Etiopía. Los soldados cubanos que hoy llegan al frente no son reclutas sin experiencia. Son veteranos curtidos en combate convencional, guerra de guerrillas y operaciones de resistencia. Su disciplina y lealtad resultan difíciles de igualar. En los años 70 y 80, los cubanos ganaron renombre internacional por su eficacia y adaptabilidad en teatros de operaciones tan complejos como las selvas africanas y las ciudades en ruinas.
Corea del Norte, por su parte, ha forjado un ejército donde el adoctrinamiento y la obediencia absoluta son norma. Sus soldados están habituados a condiciones extremas y a sacrificarlo todo por la causa. Ese compromiso ideológico los convierte en piezas clave para misiones de alta exigencia física y mental. Basta recordar su participación en la Guerra de Corea, donde resistieron bombardeos masivos y ofensivas superiores sin ceder terreno fácilmente. Sin embargo, el verdadero diferencial no es solo el entrenamiento, sino la motivación. Estos contingentes no luchan por un simple salario ni por promesas materiales. Comparten una visión de lucha antioccidental que refuerza su propósito en el campo de batalla. Frente a ellos, muchos soldados ucranianos muestran signos de agotamiento, desilusión y desconfianza tras años de guerra y promesas incumplidas de sus aliados. Esta diferencia en la moral recuerda el efecto que tuvo el cuerpo expedicionario japonés en la Primera Guerra Mundial, cuando su motivación ideológica superó las expectativas de los aliados europeos. El despliegue de 25.000 cubanos y hasta 30.000 norcoreanos tiene un efecto inmediato y estratégico. Estas tropas se encargan de asegurar los territorios conquistados, liberando a las fuerzas rusas más experimentadas para avanzar velozmente hacia nuevos objetivos. Así, evitan que Ucrania logre reorganizarse o establecer nuevas defensas. Su sola presencia multiplica la presión sobre un frente ucraniano ya debilitado y desgastado. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados desplegaron divisiones de retaguardia para proteger líneas de suministro y liberar a sus mejores tropas para las ofensivas clave. Rusia está replicando esa estrategia con aliados extranjeros. El contraste es brutal. Mientras Occidente entrega dinero, armas avanzadas y tecnología, evita el despliegue de tropas propias. Rusia, en cambio, ha entendido que el factor humano, la moral y la convicción puede inclinar la balanza, incluso donde la superioridad tecnológica no basta. Subestimar esta moral combativa sería un error de cálculo con consecuencias impredecibles. La historia está llena de ejemplos en los que ejércitos mejor equipados sucumbieron ante fuerzas menos avanzadas, pero más motivadas, como ocurrió en Vietnam o Afganistán. Este giro demuestra que la guerra no siempre la deciden los drones o los misiles de precisión. La motivación y el espíritu de quienes pisan la tierra pueden ser decisivos. Occidente, ante esta realidad, debe enfrentar sus límites y contradicciones. La batalla por el corazón y la mente de los combatientes es tan importante como la lucha en el terreno físico. En conflictos como la guerra de Irak, la falta de motivación entre los aliados locales fue un factor crucial en la prolongación y el fracaso de las operaciones. Pero la llegada de estos soldados extranjeros no solo cambia la dinámica en el campo de batalla, también genera un nuevo dilema político para Ucrania y sus aliados. Los gobiernos occidentales deben decidir si seguirán limitándose a enviar armas o si asumirán riesgos mayores, como el despliegue de instructores, o en casos extremos, tropas regulares. La puerta hacia Zaporizhia, Kharkiv y Sumy se ha abierto de par en par. Si estos bastiones caen en manos rusas en las próximas semanas, podríamos presenciar el punto de inflexión definitivo de la guerra y del equilibrio en toda Europa del Este. Recordemos que, durante la Segunda Guerra Mundial, la caída de ciudades clave como Varsovia o Praga marcó la reorganización completa de los frentes de batalla y la reconfiguración de fronteras tras el conflicto. Mientras la línea frontal ucraniana se desmorona y el Kremlin integra a decenas de miles de soldados cubanos y norcoreanos, Rusia obtiene una oportunidad inédita: avanzar casi sin resistencia hacia ciudades clave del noreste y sur de Ucrania. Sin refuerzos inmediatos, el camino hasta Zaporizhia, Kharkiv y Sumy se convierte en un corredor libre, ideal para maniobras rápidas y envolvimientos masivos. La historia militar está llena de casos en los que una brecha en el frente permitió victorias fulminantes. La ofensiva de las Ardenas en 1944 o la penetración soviética en Manchuria en 1945. El control de Zaporizhia, Kharkiv y Sumy concedería a Rusia no solo una posición estratégica privilegiada,
sino un trampolín para lanzar su ofensiva hacia Dnipro, Jersón, Mykolaiv e incluso Odessa. Cada ciudad que cae significa un golpe letal a la capacidad de Ucrania para coordinar su defensa y asegurar el flujo de suministros y comunicaciones. Recordemos el cerco de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial. La caída de los accesos logísticos fue tan devastadora como la derrota militar directa. Si Odessa y Mykolaiv son capturadas, Ucrania quedaría cortada por completo del Mar Negro. No solo perdería su acceso marítimo, sino también infraestructuras críticas, puertos, rutas logísticas y recursos energéticos vitales. Ucrania pasaría de ser una potencia regional a convertirse en un estado sin salida al mar, aislado y con posibilidades mínimas de supervivencia. Durante el siglo XX, la pérdida de acceso al mar ha significado para muchos países una condena económica y geopolítica, como ocurrió con Etiopía tras la independencia de Eritrea. La masiva presencia de aliados extranjeros permite a los mandos rusos liberar a sus tropas de élite para operaciones decisivas, mientras cubanos y norcoreanos aseguran la retaguardia ocupada. Estos aliados no solo sostienen el terreno ganado, sino que aceleran el ritmo ruso, posibilitando ataques simultáneos en distintos frentes y dificultando que Ucrania se reagrupe o contraataque con eficacia. Es una táctica que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial con las fuerzas expedicionarias polacas y checas, que aseguraban zonas ocupadas mientras las fuerzas principales avanzaban. En el plano político, Putin calcula cada kilómetro conquistado como una ficha de negociación, anticipando un posible cambio de liderazgo en Estados Unidos. Si Trump resultara vencedor en las elecciones, Moscú quiere llegar a la mesa de diálogo con la mayor cantidad de territorio bajo control, obligando a Occidente a aceptar concesiones dolorosas ante la falta de opciones realistas. En la Guerra de Corea, la línea de armisticio se fijó según las posiciones en el momento de la negociación, y cada avance o retroceso tenía consecuencias directas en la mesa de diálogo. El riesgo es extremo. El desenlace de las próximas semanas podría sellar el destino geográfico de Ucrania y transformar el equilibrio de poder en toda Europa. Las decisiones, o la inacción, de hoy definirán la seguridad, la soberanía y el futuro de una nación, y quizás el rumbo de la región durante generaciones. La historia nos recuerda que los errores de cálculo en momentos críticos pueden tener repercusiones que se sienten durante décadas. Pero el avance ruso no solo se mide en kilómetros. Cada movimiento en este tablero afecta el ánimo, la cohesión y las decisiones de Occidente frente al desafío más grande de la era postguerra fría. El ejemplo de la caída de Saigón en 1975 resuena hoy más que nunca. El colapso de un aliado puede desatar crisis políticas y humanitarias en cadena. Occidente proclama normas y reglas, pero ¿quién realmente fija las condiciones del juego global? Durante la Primera Guerra Mundial, las reglas de la guerra cambiaron radicalmente con la introducción de nuevas armas y tácticas. Hoy, la llegada masiva de tropas extranjeras altera nuevamente las convenciones, obligando a todos los actores a redefinir sus estrategias. En esta guerra, los países occidentales han intervenido con fuerza. Han enviado miles de millones en armas, entrenado soldados ucranianos, suministrado inteligencia y tecnología avanzada. Sin embargo, evitan sistemáticamente enviar a sus propios soldados al frente. La línea roja es clara. El sacrificio humano occidental ya no es aceptable para sus sociedades. Las encuestas recientes en Europa muestran que menos del 20% de la población apoyaría el envío de tropas a Ucrania, un dato que condiciona todas las decisiones políticas. Esto revela una contradicción profunda. Occidente condena la llegada de decenas de miles de militares cubanos y norcoreanos para reforzar al ejército ruso, pero sus propios líderes justifican su implicación indirecta. Acusan a Rusia de romper las reglas, aunque ellos mismos las doblan si sus intereses lo exigen. ¿Es hipocresía, pragmatismo o el reflejo de un cambio irreversible en la relación entre Occidente y la guerra? Lo cierto es que este dilema no es nuevo. En la guerra de Vietnam, Estados Unidos también recurrió a aliados locales y mercenarios,
mientras criticaba tácticas similares de sus adversarios. Aquí surge el verdadero quiebre estratégico. Rusia, gracias a sus alianzas y una narrativa de sacrificio colectivo, puede movilizar reservas humanas casi ilimitadas. La llegada coordinada de 25.000 cubanos y hasta 30.000 norcoreanos apuesta por el factor humano. Una fuerza motivada, dispuesta a asumir riesgos que Occidente evita a toda costa. La experiencia de la intervención soviética en Afganistán demostró que la falta de apoyo local y de aliados comprometidos puede ser fatal incluso para potencias militares superiores. Las democracias liberales han delegado la guerra a la tecnología, drones, misiles de precisión, satélites. Pero la historia reciente demuestra que la superioridad técnica no basta si falta la voluntad política para aceptar pérdidas humanas. La opinión pública en Europa Occidental y Norteamérica no tolera ataúdes regresando. Los gobiernos lo saben. Su margen de maniobra queda atado por un rechazo interno insalvable. La lección geopolítica es ineludible. La guerra moderna no se decide solo por tecnología o economía. El apoyo internacional tangible, la motivación de quienes luchan y el costo político interno son factores igual o más decisivos. Rusia puede movilizar recursos humanos propios y aliados. Occidente, en cambio, choca con sus propias fronteras morales y políticas. Este desfase recuerda la crisis de Suez en 1956, cuando la superioridad militar franco-británica fue insuficiente ante la falta de apoyo internacional y la presión política. Ignorar esta contradicción, no percibir la profundidad de ese desfase entre discurso y acción, es quedarse ciego ante la dinámica real del poder mundial. El equilibrio estratégico está cambiando, y las reglas del juego ya no son las de hace apenas una década. El tablero cambia, y quienes no entiendan las nuevas reglas quedarán relegados a un papel secundario en la historia. El tablero geopolítico se redefine, y las consecuencias ya empiezan a sentirse más allá de las fronteras ucranianas. ¿Qué significa esto para el futuro de Europa y el orden global? Observadores en Asia y África ya toman nota, y algunos gobiernos analizan cómo podrían aprovechar el nuevo paradigma de alianzas fluidas y asistencia militar directa. Un solo giro inesperado puede redibujar el mapa de la historia. Hoy, lo impensable se ha hecho realidad. Rusia ha sumado a su ejército a 25.000 soldados cubanos y hasta 30.000 norcoreanos. Este movimiento no solo reconfigura la guerra en Ucrania, sino que inaugura una era incierta donde alianzas improbables transforman las reglas del juego global. Sucedió antes con la llegada de fuerzas estadounidenses a Europa en 1917, o con el desembarco aliado en Normandía. El factor sorpresa y el refuerzo inesperado cambiaron el desenlace de guerras enteras. Mientras Occidente deposita su fe en armas y transferencias de dinero, Moscú apuesta por el factor humano. Sus adversarios mantienen la distancia, pero Rusia rompe el molde y recurre a recursos que nadie se atrevía a contemplar. La llegada masiva de tropas extranjeras no es solo una noticia explosiva, es una maniobra que podría decidir el destino de Europa del Este y desafiar la seguridad internacional. No olvidemos que, durante la Guerra de Corea, la intervención china con cientos de miles de voluntarios fue el punto de inflexión que forzó el estancamiento del conflicto y finalmente el armisticio. Ignorar esta jugada sería un error estratégico. En los momentos decisivos, quienes apartan la mirada quedan relegados. El prestigio militar y político de Occidente está en entredicho, y el futuro de Ucrania como Estado independiente pende de un hilo. Ahora, la estabilidad regional y el equilibrio de poder mundial dependen de la respuesta global ante este giro sin precedentes. Es el momento de recordar las palabras de Winston Churchill. Quien no aprende de la historia, está condenado a repetirla. Detente a pensar. Somos testigos del nacimiento de una nueva arquitectura internacional, donde el envío masivo de tropas y alianzas sorprendentes inclinan la balanza. ¿Podrá Occidente responder más allá de las sanciones y los discursos? No subestimes el alcance de este paso. El poder cambia de manos en un instante cuando la convención se rompe. La pregunta ya no es si el mundo cambiará, sino cómo y quién lo hará cambiar.
Déjanos tu opinión. ¿Crees que la incorporación de estas fuerzas aliadas reescribirá la historia, o es una jugada arriesgada sin certezas? El debate está abierto. Lo que está en juego supera una batalla. Se trata de comprender el nuevo tablero del poder mundial y decidir si seremos meros espectadores o protagonistas de su transformación. ¿Y tú? ¿De qué lado de la historia quieres estar?